Romanos 16 es el capítulo que termina esta gran carta del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Grande por el tema, la gracia de Dios, la gracia, el favor, la misericordia del Señor. Hay quienes dicen que si no tuviésemos absolutamente nada más en el Nuevo Testamento que la carta a los romanos, todavía lo tendríamos todo. Tendríamos la posibilidad de entender bien el plan perfecto de redención, de misericordia del Señor. Es una carta impresionante en el sentido del contenido, la más doctrinal, la más teológica del apóstol San Pablo. Fue escrita en el año 57 después de Cristo. Él estaba en Corinto, en el sur de Grecia. Era el tercer viaje, parte del tercer viaje misionero del que nos cuenta el libro de los Hechos. Cuando él ya había navegado miles de kilómetros y había también caminado extensas regiones de Asia y Europa. ¿Y de qué se ocupa el apóstol Pablo? Aquí en el capítulo 16 de Romanos. Contrario a lo que hacen otras cartas donde él hace una síntesis, un resumen de las grandes doctrinas, los temas que ha expuesto, en realidad aquí el enfoque está en una enorme lista de nombres, de personas a quienes el apóstol saluda en Roma, a donde está dirigiendo la carta, o también cita a personas que le acompañan en Corinto y que envían saludos a Roma. La lista es grande y muy específicamente los saludos van a o son de parte de un total de 37 personas. 11 mujeres y 26 hombres. En los capítulos del 1 al 11, el apóstol San Pablo nos ha mostrado la iniciativa de Dios y toda su obra para acercarnos, su gracia, su favor. Y del 12 al 15, el gran Pablo se enfoca en mostrarnos el camino que deberíamos nosotros andar para responder a tanta gracia recibida. Y en el 16, el cierre en el que vamos a enfocarnos esta mañana, probablemente tengamos la más extensa y la más íntima despedida personal, afectuosa. Casi percibimos, vemos el corazón del apóstol Pablo en relación a gente que él aprecia y por quien se siente muy querido, muy acogido. Podríamos llamarle una teología de las relaciones interpersonales o una pastoral del trabajo en equipo, o sencillamente los principios cristianos que sostienen la colaboración genuina, auténtica. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana, acercarnos al consejo de Dios para examinar, considerar y abrir nuestro corazón y nuestra mente a estos cimientos que sostienen, que soportan la colaboración genuina. De manera que les invito para estar conmigo en Romanos 16. Si tienen una Biblia impresa o una electrónica, por favor, en Romanos 16. Vamos a acercarnos al primero de estos cimientos o fundamentos. Comenzando donde empieza el capítulo. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Destacan dos aspectos al abrir estos saludos y poner por delante a esta persona, Febe, diaconisa en Cencrea. Era parte del equipo de diáconos, parte del equipo de liderazgo de esta iglesia en una ciudad cercana a Corinto, donde se encontraba el apóstol Pablo, una vecina ciudad en el puerto de Corinto. Segundo, destaca también en lo que está diciendo aquí el apóstol, la gran responsabilidad de ser la portadora, quien llevó esta carta a la iglesia en Roma. Por eso le está diciendo, les encomiendo, les encargo que cuiden, recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. ¿Se imaginan ustedes? Decíamos hace un momento, los expertos que nos han precedido nos han dicho
lo que el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó en la carta a los romanos es tan grande que aunque perdiésemos por alguna razón el resto del Nuevo Testamento, lo tendríamos todo todavía al conservar la carta a los romanos. Y esa carta viajó en manos de esta mujer, a quien ahora el apóstol está honrando, al decir a la iglesia en Roma, por favor, acójanla con cariño, lo merece. Ha servido, es una servidora, es una gran líder entre los hermanos que sirven en Cencrea. Y subraya también el apóstol que ha sido de ayuda para muchos. Y esta palabra implica el hecho de que es una mujer que ha invertido de sus recursos para sostener a otros, incluido el apóstol Pablo. Así que le está mostrando de entrada en sus saludos la gratitud que él tiene para esta mujer del Señor, esta sierva, y pide a la iglesia en Roma que la honre. Avancemos al verso 13 para seguir considerando este primer cimiento. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre. No tenemos más referencia a la mamá de Rufo que esta, a su madre. No conocemos el nombre, que ha sido también como una madre para mí. Pablo estimaba tanto a esta señora como a su propia mamá. Ha sido una madre para mí, dice la Nueva Versión Internacional. Y la traducción en lenguaje actual me encanta el sentido muy propio de lo que está diciendo el original. Me ha tratado como a un hijo. Había sentido el apóstol su cuidado, su atención, su ternura, y ahora tenía la oportunidad de reconocerlo cuando recuerda a Rufo y a su madre que ha sido para él como una mamá. No tenía vergüenza de abrir su corazón después de haber hablado de los grandes temas, que estamos privados de la gracia, que es por misericordia que el Señor nos acerca de nuevo a través de su amor, nos justifica. Delante del Padre Él hizo el sacrificio que dejó satisfecho a Dios. Y cuando nosotros por la fe tomamos en nuestra vida, reconocemos el sacrificio de Cristo, somos alcanzados, abrazados por esta gracia. No necesitamos conocer los detalles o las circunstancias específicas, el momento, la época en que Pablo necesitó el cuidado cercano, tan cercano como el que experimentamos en nuestro núcleo familiar, de una madre. Pero ahora que él tiene la oportunidad de reconocer y de animar a la iglesia a que reconozcan a estos que sirven, a estos que están colaborando para que la obra avance, él con toda libertad recuerda y pide que por favor saluden a quien ha sido para él como una mamá, la madre de Rufo. Vayamos al verso 23. Siempre estamos en Romanos 16. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad. Eso es todo lo que tenemos acerca de Erasto, el tesorero de la ciudad. Un creyente empleado en la municipalidad, en el gobierno local de Corinto. Un funcionario público de alto rango. Cuando investigamos un poquito, el tesorero de la ciudad era la persona con la autoridad para administrar los recursos financieros, aprobar proyectos o lanzar proyectos para crear infraestructura en la ciudad. Era una persona con autoridad, con influencia, toma de decisiones. En Guatemala a este hombre lo tendríamos que presentar como el director, el señor director de la Superintendencia de Administración Tributaria. Probablemente aquí tendríamos que encontrar también la manera apropiada. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Simplemente, por favor, les envía saludos, Erasto. Ahora está incluyendo a aquellos que están con él, cercanos a él, tesorero en Corinto. Él no le da más honores, títulos, que simplemente reconocerlo como parte de la comunidad de fe, de los creyentes que ahora le acompañan y le ayudan a hacer lo que él está haciendo en esta ciudad de Corinto, desde donde está escribiendo. Simplemente en confianza, entre amigos, sin más referencia a quién eres, qué sabes, cuánto haces. Os saluda, os envía saludos Erasto. En suma,
Para San Pablo, todos merecen elogio porque todos agregan valor. Este es el primer gran cimiento de la colaboración genuina. Todos merecen elogio, reconocimiento, porque todos suman valor. Cuando la colaboración es genuina, auténtica, no simplemente el cumplimiento de un deber, de un compromiso, somos auténticos, somos genuinos y cruzamos barreras familiares, culturales, de toda naturaleza, para acercarnos a aquel que necesita nuestro apoyo, nuestra colaboración, sumar esfuerzo al equipo para que las cosas que nos hemos planteado puedan lograrse. Ven ustedes, hay mujeres que aparecen como solteras, hay parejas, hay familias, hay gente que simplemente es un servidor público con poder, con autoridad, pero es un creyente más, un colaborador genuino más en el equipo. Cuando hablamos de la obra de Dios hoy en día, aquí en Stone Briar, el Señor está usando la colaboración genuina, auténtica, la entrega incondicional, el servicio sacrificial, y todos merecen elogio, porque todos agregan valor. Cuando una iglesia se fundamenta en este cimiento, entonces la colaboración es saludable. La colaboración permite lograr resultados. ¿Qué estás haciendo tú para agregar valor a los demás aquí en esta congregación local? En tus actos, en tu manera de apoyar, de hablar, de valorar lo que otros hacen, en tu manera de aceptar a veces el elogio o la crítica de los demás. ¿Cómo reconoces a quienes enriquecen tu vida, ahora o en el pasado? Decíamos hace un momento, no sabemos en qué circunstancia Pablo recibió el cuidado y el cariño de la madre de Rufo. Pero cuando la colaboración es genuina y auténtica, entonces no hay manera de olvidar cómo los demás han enriquecido, han bendecido, han tocado, han invertido nuestra vida. Y este es el primer gran cimiento en el consejo de Dios para la colaboración genuina. Todos merecen elogio, porque todos agregan valor. En fin, vamos a avanzar. Pablo honra a hermanos y hermanas que han hecho un equipo con él, sirviendo al Señor, y ahora está alentándoles a seguirlo haciendo. Pero está también animando a la iglesia al escribir a Roma, a la iglesia en Roma, a que también todos hagan este esfuerzo. No solamente ver y contemplar cómo algunos reconocen, elogian y agradecen a otros, pero cómo todos nos conectamos con este entusiasmo de la colaboración genuina. Juntos, es lo que reconoce el apóstol, han hecho posible entre los gentiles el contar la gran historia de gracia que es el Evangelio de Cristo. Pero la verdad, el apóstol deseaba lograr mucho más que eso. Él quería que los miembros de la iglesia en Roma, al recibir esta enseñanza, esta pastoral, esta guía para lo que estaba por delante, entendieran también que era de asumir, que era una responsabilidad no solamente de otros, pero de todos, la práctica de alentar la colaboración genuina. Y aquí se enfocan las ilustraciones que vamos a considerar al poner delante de nosotros el segundo cimiento de la colaboración genuina. Vamos a los versos 3 en adelante. Romanos 16. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Priscila es la señora, Aquila es el varón en este matrimonio. De hecho, en el verso 4, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. ¿Qué significan estas palabras? Alrededor del año 50, esto es tiempo atrás, ahora estamos en el 57, 58, cuando Pablo está escribiendo Romanos 16. Pablo había llegado a Corinto, según lo que nos narra el libro de los Hechos, en el segundo viaje misionero, cuando él tomó aquella iniciativa para volver a visitar las iglesias y a los hermanos del primer viaje misionero cuando fue acompañado por Bernabé. Y la narración de Hechos se nos dice en el capítulo 18,
que conoció visitando precisamente Corinto a Priscila y Aquila y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Tenían un oficio y allí les conoció y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Judíos convertidos a Cristo, del mismo oficio, química pura, y ahora prendidos de entusiasmo y pasión por el servicio a los gentiles, se vuelven colaboradores, amigos. Así que ha pasado casi una década a partir desde cuando se conocieron y se volvieron compañeros de trabajo en Cristo Jesús, que es el sentido de lo que nos está diciendo el verso 3. Compañeros de trabajo en Cristo Jesús. A partir de ahí, Hechos continúa diciéndonos que viajaron juntos con Pablo a Éfeso, donde también estuvieron ministrando. Bueno, ahora estamos 10 años después, están en Roma, Priscila y Aquila, y no tenemos idea a lo largo de estos 10 años, en qué momento o en cuál circunstancia extrema de San Pablo, sabemos que él enfrentó muchísimas, esta pareja no solamente metió, diríamos, sus manos al fuego para servir o ayudar al apóstol. Él usa la expresión, pusieron sus cuellos. Para nosotros esto es, arriesgaron su vida. ¿Podemos imaginar? A lo mejor algunos de nosotros recordamos en nuestra propia experiencia de vida una circunstancia donde nos sentimos entre la espada y la pared. Impotentes, sin posibilidades, sin salida. Y de pronto alguien metió las manos, hizo un esfuerzo, una palabra, una gestión a favor nuestro. O más aún, puso en riesgo su propia vida o su reputación. Y esto es lo que el apóstol Pablo ahora está recordando cuando escribe a los hermanos y dice, ellos estuvieron en algún momento en mi historia de gracia, la posibilidad de poner su propia vida en riesgo a favor de mí. ¿Cómo no voy a estar agradecido por Priscila y Aquila? Comparte esta gratitud y está animando a la iglesia a que no simplemente lo vean como qué buen recuerdo tiene Pablo de esta pareja, pero más bien que se unan a él para reconocer a Priscila y Aquila como compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Pero anima a la iglesia a algo más. En el verso 5, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. En aquella época, recuerden, estamos alrededor del 60 después de Cristo, la iglesia en cualquier ciudad era el conjunto de congregaciones que en esa ciudad se establecían y se reunían en los hogares. Y probablemente en los hogares de las personas que podían poseer, rentar una casa suficientemente grande para albergar a un grupo, una iglesia. Pues bien, cuando Pablo está terminando esta carta y saludando y animando, alentando a la colaboración genuina a la iglesia en Roma, él anima a todos los creyentes a que saluden en particular a este grupo que es la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Cerca de 5 años antes de este momento, el apóstol Pablo escribió desde Éfeso otra carta. Esta fue a la iglesia en Corinto. Y en primera a los Corintios, en el capítulo 16, en el verso 9, el apóstol Pablo escribe ahora a los Corintios: las iglesias de Asia, donde él está ahora, os saludan. Hombre, a este hombre le encantaba saludar. Podría darnos un excelente curso de relaciones interpersonales, de relaciones humanas, de reconocimiento a la colaboración genuina. Pues esto es lo que el apóstol, hoy la palabra viva de Dios para nosotros, nos está animando esta mañana. A lo mejor algunos de nosotros perdemos el ánimo. Sentimos que aunque queremos acercarnos a los demás, no siempre tenemos la mejor respuesta. A lo mejor algunos hemos bajado la guardia, hemos rendido nuestros brazos, hemos perdido el ánimo porque no encontramos la acogida que nosotros quisiéramos. O hemos experimentado alguna situación incómoda, desagradable,
y hemos perdido el aliento para saludar, para acercarnos, para mostrar cariño, afecto, abrazar. Pues el apóstol San Pablo también tuvo sus grandes desencuentros, pero no perdió el ánimo. Y esta palabra de Dios para nosotros hoy es precisamente: hay que alentar la colaboración genuina. Hay que cobrar fuerzas, hay que cobrar ánimo. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. ¿Ven esto? 5 años antes, en otra ciudad, están ministrando junto con Pablo, pero hay una iglesia en su casa, también en Éfeso. De manera que no es una cosa extraña ni rara que ahora, cuando el apóstol escribe a los romanos, él diga: por favor, no vayan a dejar de darle de mi parte una palabra de gratitud a Priscila y Aquila. Y por supuesto, reconozcan, saluden a esa iglesia que ellos pastorean en su casa. Este matrimonio, al mismo tiempo que gestionaban su empresa de tiendas y carpas, ¿recuerdan? Así es como se conocieron con Pablo. Son pastores de las congregaciones que albergan en sus casas. Vivan donde vivan. Hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que nos indica que probablemente también estuvieron en otra ciudad donde también albergaron una iglesia. Evidentemente eran personas que con su negocio tenían los recursos suficientes para rentar o poseer una casa grande. Pero esa casa grande no era simplemente la casa de Priscila y Aquila, era la casa al servicio de la obra de Dios. Amén, aleluya. Cuando el Señor nos da un corazón grande para la colaboración genuina, entonces perdemos esa noción de lo mío, lo tuyo, lo que escondo solo para mi beneficio o aquello que abro para bendecir a los demás. Estamos considerando los cimientos de la colaboración genuina. En el primero, todos merecen elogio porque todos agregan valor. Ahora el apóstol San Pablo nos está enseñando que alentar la colaboración genuina es mucho más que decir: hola, qué gusto verte, qué gusto saludarte. Vamos al verso 23, siempre en Romanos 16. Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. De nuevo, ahora el apóstol San Pablo no está enviando o diciendo que saluden a quienes están en Roma, sino que está diciendo: y envía saludos a alguien que está aquí conmigo, de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. Veamos ahora un detalle clave de la despedida. Aquí Pablo ya está cerrando esta carta a los romanos. Aquí él incluye a la iglesia en Corinto, donde él se encuentra. ¿Y cuál es la lección al enviar este saludo de parte de Gayo? Un gran estímulo para lo que él está queriendo animar entre los creyentes en Roma. Él está diciendo a los romanos: así como entre ustedes, la iglesia funciona en casa de Aquila y Priscila, aquí en Corinto la iglesia también funciona, se reúne, vive, celebra, adora en la casa de Gayo. Así que no se trata de un bicho raro o de una cosa extraña, eso que está pasando con ustedes allá con Priscila y Aquila. Aquí también hay gente como Gayo, que tiene la gentileza, la amabilidad de invertir y recibirnos y acogernos. Y eso por supuesto que tiene sus incomodidades y sus costos. A veces esto es lo que nos detiene. Pero ¿quién ha dicho que la colaboración genuina no tiene costos? Que servir en un equipo, que alentar a otros, que dar de lo nuestro para que se convierta en lo de todos, no tiene costos. De tiempo, de salud, de comodidad, de nuestra cartera, de nuestro presupuesto. Pero es que este es el asunto a entender. En el idioma original en que fue escrita la carta a los romanos, la palabra que tantas veces aquí se usa, saludar, no significa decir hola. Significa, cuando vamos a buscar y profundizar en el sentido y el significado, envolver entre los brazos.
envolver entre los brazos. Es un abrazo. Es acoger a otro y arroparlo. Perdemos el sentido de Romanos 16 y nos quedamos solamente pensando que saluden, os envía saludos, por favor saluden, significa hola, qué gusto verlo, hola, ¿cómo está? Qué placer saludarlo. No, no tiene nada que ver con eso. La exhortación es mucho más profunda. Es atraer hacia uno, independientemente de cuánto despierta en nosotros simpatía el otro. A veces, en realidad, no hay simpatía que despierte en nosotros. Pero este es el encargo de Dios. ¿Están conmigo? A una iglesia que colabora y que cultiva la colaboración genuina, el trabajo en equipo, el servir unos con otros, acogernos, abrazarnos, arroparnos, sentir que cuando hacemos esto con otro, lo convertimos en algo mío. Esto es arropar, esto es abrazar. Te quiero, te amo. No puedo olvidar lo que has hecho por mí. Y no quiero que olvides mi cariño. Y esto es lo que el apóstol San Pablo está animando a la iglesia cuando está llevándola por esta senda del saludarse. La historia de gracia, y esa es la narrativa completa, el contenido de la carta a los romanos. Nos sorprende entender que Dios ha tomado la iniciativa y ha hecho la obra completa de principio a fin para alcanzarnos por amor, misericordia y atraernos de nuevo a la comunión con Él, invitarnos a su familia, a su mesa. Pero ahora que nosotros tenemos esa experiencia y somos parte de la familia de Dios, somos enviados para compartir nuestra historia de gracia. Pero si no colaboramos genuinamente, si no nos abrimos para hacer equipos con otros, si no nos integramos para realmente vivir como iglesia, entonces no estamos contando nuestra historia de gracia. No estamos llevando y extendiendo aquello que hemos recibido gratuitamente, por puro amor, para darlo por puro amor, gratuitamente. Esa es la misión que el Señor nos ha encargado. Ese es el estilo de vida que Dios espera de nosotros, en lo personal, en lo familiar y como iglesia. Saludar a otro hermano es en primer lugar reconocerle, no ignorarle, no pasarle por alto. Estoy seguro que todos o la gran mayoría de nosotros hemos tenido experiencias donde hemos sido ignorados. ¿Y cómo duele? Duele profundamente que se nos ignore, que seamos pasado por alto. Que estemos ahí y es como que no estuviéramos. Sumamos un esfuerzo y es como que no lo hubiéramos hecho. Queridos hermanos, hermanas, querida iglesia, esto no debe suceder entre nosotros. Amén. Que nadie sea ignorado, que nadie sea pasado por alto en esta congregación, en esta comunidad. Que todos sean acogidos, bienvenidos, abrazados, arropados y que se unan a la colaboración genuina de cuerpo de Cristo, al trabajo en equipo, al placer de sufrir juntos haciendo la obra de Dios y gozar juntos las grandes victorias que nos da el servir al Señor en su obra. Todos merecen elogio porque todos agregan valor cuando la colaboración es genuina. Y ahora estamos considerando este segundo gran principio. Alentar la colaboración genuina es más, mucho más que decir hola. Si lo primero es reconocer, no ignorar al otro, lo segundo, cuando saludamos a un hermano en la fe, cuando le acogemos, cuando le recibimos, cuando le atraemos a nosotros y le abrazamos, significa que buscamos un motivo para acogerlo, para reconocerlo. Es el máximo al que el Señor nos anima, la expectativa de Él. El mínimo es, no puedes ignorar a ningún otro en el cuerpo de Cristo, en la comunidad de fe. Pero no se trata simplemente de pasarla bien diciendo, pues yo saludo y no ignoro a nadie. Ahora la palabra nos está animando a realmente tomar la intencionalidad, el esfuerzo, salir de nuestra zona de comodidad. Dejar de excusarnos en que somos tímidos, o que mi cultura es más reservada.
En fin, hay tantas cosas. Pero la historia de la gracia nos dice que la gracia lo redime todo. Amén. Entonces no hay excusas. Que a mí me hicieron esto y aquello. Que yo recuerdo lo que alguien dijo de mí. Y que todavía llevo ahí esa semillita y quiero cobrar venganza. No hay excusas. La palabra nos está animando a hacer todo cuanto esté a nuestro alcance, a hacer el mayor esfuerzo para valorar y alentar a cada uno de nosotros. Esto es lo que agrega valor al esfuerzo compartido. Esto es lo que afirma y es la tarea de todos. Hace un año estaba enseñando un curso en Guatemala y me llamó la atención cuando empezamos la materia, el primer día de la clase, había una señora, evidentemente era la mayor de edad en el grupo. Así que pensé, probablemente va a poder hacer el esfuerzo, vamos a ver. Y ya en la segunda clase me di cuenta que era una persona muy reservada, casi no participaba, casi no hablaba. Así que esperé el primer trabajo para su primer tarea, revisar de qué manera ella estaba reaccionando, aprendiendo, asimilando el contenido de la clase. Y me llevé la gran sorpresa. Cuando me entregaron todos el primer trabajo, la primera tarea, la mejor de las tareas era la de ella. Era una comprensión y una manera de redactar, de expresar sus ideas, fabuloso, impresionante. Así que yo le puse una notita, además de la calificación. Excelente, me encantó leer su trabajo y su propuesta de cómo va a aplicar lo que está aprendiendo. Y eso fue suficiente. Cuando regresé al trabajo, fue un cambio total. Ella se animó a levantar la mano y participar y hablar. Y me di cuenta que sus compañeros comenzaron a reconocer que ella era una persona en realidad muy inteligente. Termino y quiero cortar la historia. Cuando llegó el tiempo de cerrar el curso, dar las calificaciones finales, ¿quién creen que tenía la mejor nota? Ella, Josefa. Josefa es una mujer indígena. En Guatemala, la población indígena es más reservada, es más recatada, es más tímida. Pero hicimos algo en la clase. Al terminar la clase, a veces lo hago, no siempre, pero quise reconocer a los mejores estudiantes. Y para la sorpresa de todos fue que Josefa merecía el aplauso. Todos de pie, vamos a honrar a esta mujer. Y eso fue extraordinario para ella, para nosotros. Pasó el tiempo. Hace 2 semanas yo estaba saliendo de comer con alguien con quien nos habíamos juntado para conversar. Y el restaurante estaba muy lleno, el lugar donde estábamos. Saliendo de ahí, cruzando por uno de los pasillos, me quedó justo al lado Josefa. Ella me vio, yo también. Josefa, qué gusto verle! Profesor, qué placer. Se puso de pie, le di un gran abrazo y me dice de inmediato, le quiero presentar a mi esposo. Me presentó a su esposo. Y yo sentí que ese era el momento para darle un abrazo, no solo físico, sino como la palabra nos está pidiendo esta mañana. Así que paré, de hecho iba rápido ya con la persona que estábamos saliendo y le digo, mire, qué bendición conocerlo, saludarlo y tener la oportunidad de decirle personalmente, esta dama que es su esposa es mi mejor alumna. ¿Cómo creen que se sintió este hombre? ¿Cómo creen que se sintió Josefa? ¿Cómo creen que me sentí yo? Sabiendo que la colaboración genuina se nutre, se cultiva con el cariño auténtico, verdadero, de reconocer en el momento oportuno, de valorar, de animar a aquellos que están haciendo el mejor esfuerzo por servir al Señor, por crecer, por madurar, por desarrollar sus talentos, sus dones. Terminaré comentando la sección en Romanos 16 que está en el medio de los saludos. Y estas son las palabras de Pablo empezando en el verso 17. Así que síganme ahora a partir del verso 17. Aquí vamos a enfocarnos en el tercero de estos cimientos. El primero, todos merecen elogio porque todos agregan valor.
El segundo, alentar la colaboración genuina, es mucho más que simplemente decir, hola Josefa, qué gusto verla, adiós, chao, bye. Y ahora, mis amados hermanos, verso 17, les pido algo más. Óigame, el apóstol San Pablo sigue pidiendo, sigue exhortando, sigue animando. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes, al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Y yo subrayé lo que viene ahora, y quiero animarles a que lo subrayen. Manténganse lejos de ellos. ¿Ven el punto? Mis amados hermanos, les pido algo más. Manténganse lejos de los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes. Vamos a ser realistas. Pablo también lo enfrentó. Priscila y Aquila, la madre de Rufo, Febe, Erasto y todos los demás que están en Romanos 16. Enfrentaron la misma realidad que también nosotros enfrentamos hoy en día. Hay gente que no aprecia, no quiere la colaboración genuina. No le gusta el trabajo equipo, no hace sentido. Es más, hay quienes sabotean, no suman, pero restan. Me estoy explicando. Tiran veneno, comentarios, crítica destructiva, no esa crítica edificante y saludable, pero esa que siempre está haciendo daño, que está sembrando pensamientos que dañan. Y algunas veces es tan profundamente decepcionante que hacen eso y lo peor es que le ponen base bíblica. Te citan la Biblia y la citan bien a veces. Pasajes que te dejan pensando un poco, ¿de verdad estará en lo cierto? ¿Lo está diciendo? ¿Está en la Biblia? Pues el apóstol San Pablo está diciendo, les pido algo más. Stone Briar, iglesia, por favor, manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses. Es que la colaboración genuina precisamente sale de esa esfera de pensar solamente en mis intereses. Yo primero, yo segundo, yo tercero. No hay más. No hay manera de hacer equipo. No hay manera de sumar a esta colaboración genuina si seguimos con una manera de pensar que no ha sido redimida por la gracia, transformada por la misericordia de Dios, para incluir a los demás y verme junto a los demás como siervos de Dios. Vean lo que dice el apóstol, tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Los colaboradores genuinos, esos están al servicio del Señor. Amén. Y lo que la palabra nos está invitando, nuevamente recordándonos, alentándonos esta mañana es, vale la pena. Aunque a veces nos encontremos obstáculos, aunque a veces nos llevemos decepciones, aunque algunas veces nos encontremos con gente dentro de la misma comunidad que está minando ese esfuerzo. La palabra hoy nos está diciendo, vale la pena. Los resultados nos dicen que vale la pena el esfuerzo. La colaboración genuina busca lo bueno y se aleja de lo malo. Este es el tercer gran cimiento de la palabra que estamos considerando esta mañana. En el verso 19, todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Esto me llena de alegría, dice Pablo. Qué bendición cuando el Señor puede hablarnos como iglesia hoy en día y decir exactamente las mismas palabras de nosotros. Todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Esto me llena de alegría. Hermanos, hermanas, siempre que vuelvo a esta palabra de la colaboración genuina, del trabajo en equipo, y me encuentro esta frase, todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Yo le pido al Señor la gracia, la fortaleza, para que yo sea parte de ese grupo, a quien el Señor dice, Jorge, estás entre los obedientes. Y yo quisiera, en el nombre del Señor, pedir a cada uno de ustedes que esta mañana salga con el corazón encendido y las ganas de decirle a Dios, Dios, yo quiero estar en esa lista. De esos de los que tú dices, sé que ustedes son obedientes al Señor. Y esto me llena de gran alegría. Que le demos gozo al Señor.
al responder a esta palabra que nos está diciendo, busca lo bueno y mantente lejos de lo malo. Amén, aleluya. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Y con estas palabras quiero que sean sabios para hacer lo que está bien. El apóstol está realmente atando todo, la doctrina de la justificación, de la salvación por gracia, de responder a esa gracia entregando como ofrenda nuestra vida misma en el altar. Respondiendo a la gracia para servir al Señor. Pero ahora también lo que nos ha dicho en Romanos capítulo 16. Esto es lo bueno. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien. Y lo que está bien es acogernos, abrazarnos, alentarnos, acercarnos, atraernos los unos a los otros para mostrarnos el amor que el Señor ha derramado en nuestras vidas. Pablo consideró necesario introducir en este gran aliento a la colaboración genuina esta advertencia contra los que golpean la unidad de la iglesia y debilitan la verdad cristiana. El amor genuino estará dispuesto a perdonar el mal. Por supuesto, esto es parte también de la enseñanza de la Biblia y la enseñanza aquí en este libro, esta carta a los romanos. Pero lo que no está dispuesto el amor genuino es a tolerar lo que está mal o a disimularlo. En la colaboración genuina también debemos tener la gracia y el amor para confrontar a aquellos que están dañando, golpeando la unidad del cuerpo de Cristo. No debiéramos simplemente hacernos de la vista gorda y pensar que mejor no digo nada para no molestar al otro. Esto no es lo que la palabra nos está animando a hacer. Como el apóstol San Pablo, quienes amamos verdaderamente a los demás, debemos advertirles acerca del pecado, de su mala actitud y su mala enseñanza. Y por el otro lado, en abierto contraste, Pablo está honrando a sus hermanos en Roma con estas palabras. Ustedes son obedientes al Señor, esto me llena de alegría. Quiero que sean sabios para perseverar en lo que está bien y sigan siendo inocentes en toda clase de mal. Este es el corazón del elogio de San Pablo a los creyentes romanos cuando estaba alentando la colaboración genuina al cerrar esta gran carta. Digámoslo de esta manera. Ustedes son obedientes, por lo tanto, en conclusión, como resultado, cuídense de los que están mal enfocados. Y esta es la palabra que el Señor está dejando para nosotros esta mañana al venir a reflexionar en su consejo. Ustedes son obedientes, por lo tanto, cuídense de los que están mal enfocados. Y el Señor nos dará la gracia. Porque si esta mañana está alguien entre nosotros con un enfoque que contradice abiertamente en actitud, en acciones y en la manera de pensar, entonces también la palabra te está invitando a ti a unirte, a responder con devoción y con amor a la palabra, al consejo del Señor y decir, sí Señor, este es tiempo para hacer un cambio. Me alejo de lo malo y me vuelco a lo bueno. Me uno a la colaboración genuina. Me encanta a partir de ahora sumar lo que tengo, lo que sé, lo que puedo, pequeño o grande, al gran trabajo que se está haciendo aquí, a través de los diferentes equipos de ministerio, de servicio. Dijimos al principio, con el cimiento 1, todos merecen elogio porque todos agregan valor. Que nadie piense, es que lo que yo hago es muy pequeño. Es que lo que yo recién comienzo a colaborar, apenas alguien puede notarlo. O en el otro extremo, es que verdaderamente yo estoy haciendo tanto y no me lo reconocen. Ni uno ni otro. Todos merecen elogio porque todos agregan valor. Dejemos que sea el Señor el que haga la medida. Qué tan grande es lo que sumamos o qué tan pequeño. El punto es poner el corazón para colaborar genuinamente en lo que Dios está haciendo entre nosotros. Ustedes son obedientes, por lo tanto, cuídense de los que están mal enfocados. Es tiempo
para corregir. Pero es tiempo también para afirmar. Aquellos que tienen un gran compromiso y están dando, no de hace un año o 5, aún más, lo mejor de sus esfuerzos, de sus talentos, de sus capacidades. Y siempre que buscan agregar valor a su vida, lo están haciendo en función de traer más a la obra de Dios. Ayudar a otros, sostenerlos, afirmarlos, servir para los demás en una manera que alienta, que anima. Bueno, para comprometernos esta mañana, 3 principios, 3 cimientos. Este tercero, alentar la colaboración genuina, nos exige, nos anima a buscar lo bueno y alejarnos de lo malo. El segundo es entender que la colaboración genuina es muchísimo más que decir hola, qué gusto saludarte. Eso es cortesía y está bien que partamos del mínimo, pero eso no es suficiente en el cuerpo de Cristo. Entrar, salir, hola, o enviar un saludito por un mensajito o cualquier otra forma en que podamos hacerlo. Y todos merecen elogio porque todos agregan valor. Entonces, para comprometernos esta mañana, ¿cómo podemos amarrar estos principios? La colaboración genuina, querida iglesia, es una práctica bíblica, como la oración, como meditar en la palabra, como congregarnos. No es una invención moderna. No es que de pronto salió un buen libro, se puso de moda y todos comienzan a hablar de trabajo en equipo y colaboración. Es una verdad, es una práctica bíblica, lo hemos visto esta mañana. Y la palabra de hoy nos está animando no solo a decir que bien, es una práctica bíblica. Nos está animando a alentarla, a avivarla, a practicarla, a no dejar que se apague. Si esto ha sido una llama que permitió a Stone Bryan en español caminar durante todos estos años desde su fundación, hoy es el día para meterle fuego a esta llama. Amén. Sí, aquí estoy. Yo quiero alentar la colaboración genuina. ¿Por qué? Porque esto es parte de la naturaleza de cómo la palabra nos transforma. Es una práctica bíblica. Y el consejo de Dios hoy nos está diciendo, perseveren, vale la pena. No es un esfuerzo en vano. Los anfitriones que abren sus hogares para los grupos familiares, los maestros que enseñan con alegría, aún preparándose en horario extra por trabajo, por otras ocupaciones, los cantores, los instrumentistas que estaban aquí hace unos minutos, guiándonos en la adoración y la alabanza. En medio de sus cargas personales, familiares, a veces en medio de dificultades y pruebas. Aquellos que sirven en tareas que pueden parecernos que nadie nota. Los que hacen producción en audiovisuales o en medios digitales. Los que ofrendan tiempo para ir a algún lugar y dar testimonio como iglesia. O simplemente apoyar a alguien que necesita en un momento de quebrantos de salud, de una limitación familiar. Los que ponen sus dones sin importar quiénes, cuántos lo ven, lo reconocen. Los que invierten de una manera anónima, sin siquiera poner en el sobre. Yo estoy donando, yo estoy dando tanto para la obra de Dios. Los que limpian, los que decoran, perseveren. El consejo del Señor nos está diciendo, la colaboración genuina es agradable al Señor. Es una ofrenda tan hermosa como un canto, como un testimonio, como acercarnos a orar con otro. Y muchas veces la colaboración genuina queda en el plano del servicio anónimo, ese que solamente el Señor puede ver. Ánimo, perseveren. El Señor no está interesado, querida iglesia, solamente en la cortesía. Ese es el mínimo. Hola, ¿cómo estás? Hola, qué gusto saludarte. Erramos el blanco, pero en absoluto. Si eso es todo lo que leemos en Romanos 16. Y sentimos que con hola hemos cumplido al Señor
y a los demás. Este gran aliento a la colaboración genuina nos ilustra cómo el Señor quiere que sirvamos en equipo en respuesta a tanta gracia recibida. Y no me queda más que preguntar para dejarlo en tu corazón, en tu mente y en la intimidad con Dios. ¿Tú estás dispuesto a perseverar en la colaboración genuina? He orado que el Señor ponga en tu corazón un sí absoluto. Yo he sido el primero en responder, porque el Señor me habló en estos días a través de esta palabra. Y tengo que decirle sí, yo quiero seguir fiel, con ánimo. Y estoy invitándoles a ustedes esta mañana a que respondan con igual vigor al Señor. Y si hay alguien que ha estado lejos, distante, dudando, insatisfecho, hoy es el tiempo para decirle al Señor, Señor, este es un nuevo comienzo. Yo quiero unirme a este esfuerzo en Stone Briar. Así que quiero pedirles que estén de pie conmigo. Haré una oración breve para pedir al Señor que su palabra sea ministrada por su Espíritu Santo a nosotros y que nos volvamos en una respuesta sincera y de corazón. Inclinemos nuestro rostro. Padre bueno, te damos gracias porque nos hablas con misericordia, nos hablas con gracia, con amor. Pero también, Señor, tenemos que decirte gracias por hablarnos tan claramente y decirnos que no hay excusas, que no deberíamos seguir buscando argumentos para no colaborar, para mantenernos distantes, para seguir diciendo que tengo dudas, sino más bien para responderte a ti hoy en obediencia, con la disposición a colaborar genuinamente. Señor, sana nuestras heridas con el poder de tu Espíritu Santo, para que abramos nuestros brazos y acojamos a los demás, que les abracemos con sinceridad, con afecto, con amor, con un interés genuino de servirles, de agradecerles lo que ellos también hacen en nuestra vida. Padre, restáuranos hoy como una comunidad, como parte de tu familia, de tu cuerpo, para servirte como una iglesia que abraza, que saluda, que ama, que extiende la historia de gracia que ya conocemos al conocerte a ti. Aquí estamos, Señor, delante de ti en el nombre de Jesús, pidiendo esta gracia y esta bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.